4.1 Consideraciones generales de la ética profesional. Para ser ético en cualquier ámbito o contexto de cualquier actividad en la vida, será indispensable que primero seamos personas con un alto sentido y comportamiento ético. No olvidemos que las instituciones y organizaciones son integradas por seres humanos. Por esta razón, es vital que desde nuestros primeros años vayamos construyendo un modelo de hábitos y costumbres que nos permitan conducirnos con valores en nuestra vida profesional. La familia es el espacio donde iniciamos nuestros primeros aprendizajes sobre principios morales y éticos. Posteriormente, estos valores se van a reforzar y se van a desarrollar en la vida escolar, que es donde iniciamos nuestros primeros aprendizajes sobre principios morales y éticos. En el ámbito académico, los estudiantes van adquiriendo un conjunto de hábitos y costumbres. Cabe destacar el papel fundamental del maestro en la formación de la conciencia ética y de los valores esenciales en los alumnos para que cuando sean profesionales cuenten con estos, que les permitan y faciliten su crecimiento como personas. La ética profesional se puede definir como el estudio de normas morales y de cómo se aplican a los sistemas y organizaciones mediante las cuales las sociedades modernas realizan sus operaciones para alcanzar sus fines y a las personas que trabajan dentro de la organización. El Centro de Investigación de la Contaduría Pública dice que la ética profesional es parte de la ética que estudia los deberes y los derechos de los profesionistas y puede considerarse desde dos puntos de vista. 1. El punto de vista especulativo, en donde se analizan los principios fundamentales de la moral, individual y social, y los que ponen de relieve al estudio de los deberes profesionales. 2. Punto de vista práctico. Establece a través de las normas o reglas de conducta el orden necesario para satisfacer el bien común. Sabemos que a algunas personas se les dificulta seleccionar una carrera profesional. Considerando que todo individuo tiene la plena libertad de elegir la profesión de acuerdo a su vocación, es importante destacar que por un lado la orientación vocacional por parte de las instituciones educativas para que ayuden a los estudiantes a tener una mayor objetividad de las carreras y en consecuencia puedan de esta manera decidir cuál es la mejor para ellos. Y por otro lado, se debe de tomar en cuenta para una decisión de esta naturaleza las cualidades, aptitudes y condiciones de la persona para facilitar su práctica profesional en el campo laboral. Sin embargo, no es suficiente con ser profesionistas y que puedan tener los mejores resultados, sino también deben tener un sentido moral y ético en los diferentes contextos de su vida. De esta manera, se consolida la estabilidad del profesionista en las empresas, pues generalmente los despidos de los profesionistas, incluyendo a los directivos, se debe a la mala actuación en sus actividades laborales. Esto quiere decir la falta o ausencia de valores éticos en su proceder en el ámbito laboral. En la actualidad, cada vez son más las instituciones y organizaciones que ponen mayor énfasis y cuidado en la contratación de su personal para que se incorporen profesionistas con ética profesional, pues de esta manera cuentan con la certeza de que sus profesionales contribuirán enormemente para el logro de las metas organizacionales. De esta manera, la empresa fomenta el desarrollo de la ética profesional en sus empleados que trabajan en ella, por lo que podemos afirmar que la imagen moral que proyectan las organizaciones depende de los profesionistas que trabajan en ella. El profesionista y su ética en el ejercicio del liderazgo. El éxito o fracaso en las organizaciones e instituciones se debe generalmente a la existencia o falta de un liderazgo ético. Es así que el tema del liderazgo moral o ético ha tenido gran impacto e importancia para los estudios e investigadores en los últimos años en los diferentes países del mundo. En las instituciones y organizaciones se requiere de profesionistas con liderazgo ético. Cada vez es más difícil para los líderes enfrentar los desafíos del actual entorno, caracterizado por los vertiginosos avances y cambios científicos y tecnológicos. Pero además existen los graves conflictos morales que se presentan en las empresas del siglo XXI. La necesidad de contar con liderazgos de carácter moral y ético en el ejercicio de los profesionales, pues no es suficiente que los profesionistas cuenten con conocimientos y habilidades para resolver problemas, pues la falta de valores morales en los directivos como en los empleados ha sido uno de los más grandes motivos de los fracasos en las organizaciones. El profesionista en su ejercicio de liderazgo ético tiene un poder personal que puede influir en las personas por medio de las relaciones y a través de ellas puede provocar o modificar conductas. Cuando hablamos del poder derivado de la persona nos referimos a que está sustentado en las personas de cómo ven al líder.
Para los ejecutivos y directivos de las instituciones y organizaciones, debe de existir un equilibrio entre la administración y el liderazgo ético del profesional. Por un lado, debe tener clara una visión de proceso, la operatividad y desempeño de los mismos, así como proyectos de mejora en la continuación de la organización, pero por otro lado, se requiere la sensibilidad para las personas, interés, apoyo en las tareas de influencia para que realicen con entusiasmo en un ambiente de armonía y sobre todo de confianza, que es la base de todo liderazgo. En el profesionista líder, el compromiso es quizás uno de los más importantes valores que se debe inspirar en los empleados para que asuman una visión de desarrollo personal y de grupo. El liderazgo ético del profesional genera en los empleados la motivación que sean lo mejor posible tanto en lo personal como en lo profesional. La humildad en el liderazgo ético significa ser auténtico y sin pretensiones ni arrogancia. La gente espera que los líderes tengan humildad y autenticidad, ser ellos mismos con las personas, no con los quien quieren ver vanidosos, autosuficientes y pedantes. La honradez es la cualidad mayor de las personas seleccionadas como prioritarias que deben tener un líder. Asimismo, al contar con una persona con ese atributo o cualidad de honradez, nos inspira la confianza que se requiere para buenas relaciones que deben existir en las organizaciones e instituciones. La vocación de servir a los demás es una condición de liderazgo del profesionista para influir en los empleados. Se caracteriza por establecer la misión y los valores éticos y morales, la responsabilidad y compromiso para alcanzar los indicadores en las empresas y apoyar y guiando a los miembros de su equipo para desarrollo personal y profesional. Asimismo, deberá tratar con debido respeto a sus empleados, haciéndolos sentir como lo que son, personas importantes. 4.1.3 Dilemas éticos profesionales. En la vida cotidiana, como en la administración, se presentan con frecuencia situaciones complicadas para tomar decisiones con sentido ético, pero primero debemos percibir que se nos está presentando una situación en donde se debe de tomar una decisión en donde está implícito el decidir por lo adecuado o por lo inadecuado. Es evidente la trascendencia que tiene la percepción en la toma de decisiones, puesto que esto es un elemento crucial en las diferentes actividades de las empresas. Para los administradores que tienen responsabilidades en las instituciones y organizaciones, deben de contar con la habilidad de toma de decisiones, ya que en la actualidad es una de las facetas más importantes para el éxito organizacional. En el campo laboral, la necesidad de tener la capacidad de percepción de situaciones incómodas en las cuales se deberán tomar las decisiones más adecuadas también se requiere tanto en el ámbito privado como en el profesional. Las decisiones que se toman con determinantes en los individuos para el presente y el futuro, así como para las instituciones y organizaciones. Es por ello que es decisivo que siga un proceso racional y reflexivo bien planificado. Entendiendo por percepción al proceso activo de percibir la realidad y organizarla en interpretaciones o visiones sensatas. Esta definición es del autor Eduardo Soto del libro Comportamiento Organizacional. Cada persona cuenta con características que influyen en la percepción, como pueden ser intereses personales y profesionales, económicos, religiosos, partidistas, experiencias personales y profesionales. Actitudes que pueden ser positivas o negativas, la personalidad, entre otras. Este tipo de situaciones en donde se debe de tomar decisiones correctas o incorrectas se le denomina dilemas éticos o disyuntivas éticas, problemas de carácter ético que se presentan de manera frecuente en el mundo de las instituciones y organizaciones, sean estas públicas o ya sean privadas. Es aquí donde podemos recordar que para la toma de decisiones es mejor las situaciones donde se presentan dilemas éticos profesionales, ya que tienen una gran importancia las diferentes inteligencias del ser humano, ya que gracias a ellas se impulsa la voluntad de las personas para seleccionar la mejor alternativa para la situación de problemas de carácter moral o dilemas éticos que se presentan en la práctica profesional o en asuntos personales. Se necesita no solo la inteligencia cognitiva o cognoscitiva, que nos ayuda con las aptitudes de los conocimientos, sino que también tendremos que hacer acopio de la inteligencia emocional para el control y manejo de nuestras emociones. La social, a través de la capacidad que nos proporciona para tener buenas relaciones con los demás, la inteligencia cultural, la cual nos permite
el reconocimiento y la habilidad para desarrollarnos en un medio multicultural, y la ecológica, que es la conciencia y reflexión del individuo sobre la preservación del medio ambiente y bienestar de la humanidad. Los códigos de ética son documentos que sirven de guía de carácter moral para orientar y regular las actividades del profesionista, y se crearon para enfrentar los dilemas éticos que se presentan de manera cotidiana en la práctica profesional en las instituciones y organizaciones. Por ello, en los diferentes colegios de profesionales en la rama de ingeniería, arquitectura, licenciatura, en administración, comunicación, derecho, informática, medicina, entre otros, tienen el compromiso de la elaboración y difusión de un código de ética que oriente y establezca las obligaciones profesionales que se deben cumplir en el ámbito personal, profesional ante las instituciones, organizaciones y ante la sociedad misma. Zacarías Torres Hernández, autor del libro Introducción a la Ética, define el código de ética como un conjunto o cuerpo de leyes, reglas o normas que sirven para regular la buena convivencia en los humanos. También Berta Moreno Molina, autora del libro Ética en el ejercicio personal, nos habla que la deontología tiene su raíz en las palabras griegas deontos, que significa deber o lo que debe hacerse, y logos, que significa estudio o tratado. La deontología es, entonces, el conjunto de los deberes o normas morales. Asimismo, nos define que un código de ética profesional o código deontológico es un documento en el que se establecen valores, principios y normas para orientar y regular la actividad profesional de quienes ejercen una determinada profesión. En conclusión, un código de ética es un documento de gran ayuda para los profesionistas que se integran en el ámbito laboral, pues les recuerda y orienta el compromiso y las obligaciones que tienen ante las instituciones y organizaciones, así como la sociedad en general. Hola, soy Janetti Tandegui Rendón Vargas y voy a explicar el apartado 4.2.1, Códigos la importancia de los códigos de ética profesionales. Bueno, la elaboración de códigos de ética profesionales es la obligación que tienen los grupos o gremios de profesionistas que practican la misma profesión, como lo es un colegio de ingenieros, licenciados, arquitectos, psicólogos, médicos, químicos, etc., así como vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones contenidas, que en el caso cuando no sean cumplidas, aplicar las sanciones que correspondan. Estos códigos de ética profesionales contienen un conjunto de normas y obligaciones que deberán de servir como guía a los empleados de las organizaciones e instituciones para que su comportamiento sea el adecuado y cumplan con las responsabilidades asignadas en sus actividades laborales, para que se pueda tener la certidumbre de que estos deberes y derechos contenidos en los códigos de ética cumplan con su objetivo. Cabe mencionar que es importante la participación de los miembros de la empresa para la creación de las reglas. De igual manera, es necesario que el responsable de este proyecto para la elaboración del código de ética lleve a cabo reuniones programadas con un grupo multidisciplinario de las diferentes áreas de trabajo, con el propósito de sensibilizar a los participantes en la importancia, así como la trascendencia que debe tener el código de ética profesional. Por lo que su contenido deberá estar basado en el compromiso que asuman por parte de los directivos y de los participantes, así como la congruencia y la realidad de la organización. La capacitación es una actividad de gran importancia para mejorar la actitud, conocimientos, habilidades o conductas de los profesionistas. Por ello, se recomienda que dentro de este proceso de la elaboración de los códigos de ética profesionales se definan los valores de la organización que deben de regir la conducta de las personas en el ámbito profesional por medio de la capacitación y el desarrollo profesional y personal, logrando obtener resultados favorables como la sensibilización moral y ética de los profesionistas. La aceptación es un modelo ético para la toma de decisiones ante
Desafíos de carácter moral, concientización de los profesionistas para el mejoramiento de sus debilidades en su comportamiento y la práctica profesional, visualización objetiva de los dilemas o las disyuntivas éticas. Mediante reuniones de trabajo se hará un registro de las aportaciones de cada participante, en donde se establece la misión, visión y objetivo de la organización general y específico, políticas de acción, indicadores medibles de conducta, procedimientos y estrategias de comportamiento organizacional deseados. Es importante que en estas reuniones prevalezca la armonía, confianza y libertad de expresión para que las controversias se lleven a cabo en un ambiente de respeto y equidad. Berta Moreno Molina, autora del libro Ética en el ejercicio profesional, nos refiere a Omar Tarrogo en su Ética para psicólogos de 1996, que postula 6 funciones de los códigos de ética, que es la identificación porque provee a las profesiones de identidad y un papel social. La información, ya que comunica a la sociedad los fundamentos y criterios usados en el ejercicio de la profesión. La discriminación, porque permite distinguir entre los actos profesionales lícitos e ilícitos. La metodología, porque establece criterios e instrumentos para tomar decisiones. La coerción, porque establece control social sobre los profesionistas. La protección, porque garantiza y avala el ejercicio apropiado de la profesión en vista de posibles agravios en su contra. Los códigos de ética profesionales serán revisados de manera periódica con el propósito de mantenerlos actualizados a las circunstancias y avances profesionales de la ética, debiendo realizar los cambios necesarios para hacer frente a las nuevas exigencias. El Código de Ética del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, presenta 10 apartados considerados como el marco de referencia a las conductas de los trabajadores. 1. Conocimiento y aplicación de las normas. 2. Desempeño del cargo público. 3. Utilización del aprovechamiento de recursos. 4. Transparencia y responsabilidad de la información institucional. 5. Los conflictos de intereses. 6. Toma de decisiones. 7. Relación con la comunicación politécnica y la sociedad en general. 8. Relación con otras instituciones, dependencias e identidades de gobierno municipal. Y el 9 es la salud, higiene y el mejoramiento del ambiente. El 10 es el desarrollo permanente e integral. En la actualidad, empresas, organismos internacionales y grupos de actividades de derechos humanos han resaltado la importancia de los códigos de conducta en las instituciones y organizaciones, tanto a nivel local como internacional, para enfrentar los desafíos morales y éticos que se presentan en la empresa. Múltiples estudios sobre el tema sostienen que se requiere contar con un código de ética universal para que tenga aplicación a todas las organizaciones en sus diferentes giros. Pues sabemos que aún dentro del mismo país existen diferencias en su marco legal y su cultura, afectando de alguna manera a los grupos de intereses en la corporatividad o los corporativos. De igual manera, deben existir 4 valores vitales, independientemente de la sociedad en donde se encuentre ubicada la empresa transnacional, que es la integridad, que incluye honestidad, sinceridad, generosidad y justicia. Los códigos de ética deben de ser congruentes con la misión social, deberán responder a las demandas de grupos de intereses, por lo que deberá cumplir con las condiciones siguientes: ser aceptados por todos los grupos de intereses pertenecientes y ser compatibles con la realidad del mercado, así como la responsabilidad a la dinámica de la sociedad y economía. Incorpora temas sustantivos importantes, primero que nada para los trabajadores y luego para los grupos de interés de la empresa, incluso los gobiernos extranjeros y los grupos afectados. Ser económicamente viables para la corporación, tomando en cuenta la dinámica de la estructura industrial y las realidades económicas,
y sociopolíticas de los países en desarrollo en donde se efectúe su operación, la distribución justa de las ganancias obtenidas en la mejora de la productividad entre los trabajadores que contribuyeron a dichas mejoras. Es importante señalar la importancia que tiene el sistema de gestión en la sociedad, como certificaciones de la ISO que son internacionales. Incluye y establece de manera especial el comportamiento ético de los profesionistas, pues deberá ser aplicado con base en los modelos de conducta de los países en donde se esté llevando a cabo esta práctica. Para que se obtengan los resultados de comportamiento en los profesionistas esperados por las instituciones y organizaciones, es vital que el Código de Ética Profesional sea del conocimiento de los diferentes grupos de interés de la empresa y que exista un programa de seguimiento y evaluación de las conductas morales y éticas en los empleados, con base a indicadores establecidos en las diferentes reuniones con el responsable del proyecto y los equipos multidisciplinarios de las diferentes áreas de la organización. Muchas gracias. 4.2.2 Sentido de los códigos de ética profesionales. El sentido de los códigos de ética profesionales está estrictamente relacionado con la parte de la ética que de manera particular orienta y trata el estudio de los derechos y obligaciones de carácter moral y ético de los profesionistas. Un código de ética es un documento que guía la acción del profesionista, en donde se establecen las normas y reglas de conducta que debe tener todo profesional en la práctica, con el propósito de atender con responsabilidad y compromiso las necesidades y demandas de la sociedad. Es decir, el sentido de los códigos de ética profesionales es el de conducir a los profesionistas a un proceso de reflexión ética que lleven a la práctica su aplicación de manera racional y fundamentada en principios y valores morales, teniendo la libertad en su máxima expresión, pero siempre con responsabilidad en sus diferentes actividades y acciones en el ámbito personal y profesional, entendiendo la libertad cuando el profesionista, en sus diferentes actos y práctica de su profesión, impera la convicción motivada por la reflexión interna de su persona para proceder de acuerdo a los principios morales de respeto a los derechos universales, así como la libertad, la razón, la veracidad, la voluntad y la justicia serán elementos básicos, decisivos para que el profesionista sea congruente con el sentido de los códigos de ética profesionales. Las reglas y normas en los códigos de ética profesionales no deben de ser impuestas de manera unilateral y arbitraria, sino deberán de ser analizadas teniendo el consenso en un ámbito con fines de reflexión ética entre las personas que participen en la elaboración del proyecto de carácter moral. De esta manera se facilitará el verdadero sentido que llevará a la práctica el cumplimiento estricto de las normas y sus obligaciones, pues de nada será útil el tener de manera formal un código que no refleje su cumplimiento o en el comportamiento de los empleados en las organizaciones. Los códigos de ética profesionales le dan sentido a la práctica de las actividades de los profesionistas, con un sentido moral y de calidad en su trabajo, para atender las metas y objetivos sociales de las comunidades, para facilitar el logro de resultados y el ejercicio profesional. Los profesionistas se agrupan en los colegios cuyo objetivo es el de respeto de las normas establecidas en el Código de Ética y buscar en la práctica de su profesión el mayor beneficio de las mayorías.